Nuestro texto inicial se encuentra en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 21. ¿Acaso tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La Biblia está llena de símbolos, cosas que representan ideas y conceptos diferentes de ellas mismas. Todo el servicio del santuario terrenal, por ejemplo, era una profecía simbólica del plan de salvación. El significado del sistema del culto judaico todavía no se entiende totalmente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Por medio de la ilustración del santuario terrenal o de los símbolos en los libros proféticos tales como Daniel y el Apocalipsis, Dios los usa para transmitir verdades importantes. También el Señor Jesús, con sus parábolas y lecciones objetivas, usaba símbolos para explicar verdades profundas. El libro de Jeremías mismo es rico en simbolismos e imágenes. Esta semana consideraremos qué eran, qué significaban y qué lecciones debemos aprender de ellos. En la Biblia los símbolos son numerosos y de toda clase y enseñan verdades espirituales y morales. Desde Caín y Abel podemos ver la diferencia entre el intento de querer hacer cosas de propia invención para ganar el cielo, en la ofrenda de Caín, y la percepción de que la salvación es solo por gracia, puesta a nuestra disposición únicamente mediante los méritos de un Salvador crucificado, en la ofrenda de Abel, el Cordero. Leemos en Números 21 del 4 al 9 que los israelitas salvaban su vida mirando la serpiente levantada en el desierto, no porque la serpiente tuviera alguna virtud, sino que aquella mirada implicaba fe en Dios. Vivían porque creían la palabra de Dios y confiaban en los medios provistos para su restablecimiento, y pensar que muchos murieron por negarse a creer a la orden divina y no levantaron su mirada. En todo el Antiguo Testamento, el servicio del santuario terrenal actuaba como una representación simbólica muy detallada del plan de salvación. Era toda la obra maestra de Dios, la vida, obra ministerial y sacerdotal de Cristo en esta tierra y en el cielo, todo a favor del ser humano caído. Pocos han captado la verdad más importante enseñada allí, que es la expiación sustitutiva, la idea de que para que el pecado fuera perdonado, un sustituto debía morir en su lugar. Además, se nos han dado símbolos no solo de la muerte de Jesús, sino también de su ministerio sumo sacerdotal en el cielo, del juicio previo al advenimiento y de la eliminación final del pecado al final de la historia. Cuanto más dejamos que Dios nos transforme, más entendemos el amor de Dios a través de su gracia salvadora, a través de Jesús y de la esperanza que se deriva de ella. Por causa del constante rechazo y la persecución que afrontó Jeremías, sin duda quería abandonarlo todo. ¿Valía la pena luchar y pelear en favor de la nación? A veces seguramente sintió que la respuesta era no. Sin embargo, sin duda, mientras observaba las manos del alfarero, se dio una imagen, un símbolo del modo en que Dios obra con el barro humano. Aunque hay otras verdades en la imagen del alfarero y el barro, esta enseña la soberanía total de Dios y a pesar de las decisiones intencionalmente equivocadas que toma la gente, Dios siempre está en control del mundo. Él es la fuente absoluta de poder y autoridad y al final triunfará, no importa cuáles sean ahora las perspectivas humanas. A pesar de la realidad de la libertad de elección humana y los resultados frecuentemente desastrosos del abuso del libre albedrío, al final tenemos la seguridad de que podemos esperar en la absoluta soberanía de nuestro Dios, amante y dispuesto al sacrificio propio, cuyo amor se reveló en la cruz. El mal no triunfará, pero Dios y su amor sí. ¡Qué maravillosa esperanza tenemos! Leemos en Jeremías 19:4, porque me dejaron y profanaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. En este texto se dan unos pocos ejemplos de los males que cometió Judá.
Además de abandonar a Dios, ofrecieron incienso a dioses ajenos, derramaron sangre inocente y profanaron este lugar. El punto vital es que la nación tenía que ser santa, especial para Dios, diferente y distintivo de las naciones que los rodeaban. Pero eso no ocurrió. Perdieron su carácter peculiar, lo distintivo que los hubiera hecho un testimonio para todo el mundo. Llegaron a ser sencillamente igual a todos. Continúa la narración y dice: y edificaron lugares altos para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos en honor a Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Aunque el concepto de sacrificio humano era conocido en el mundo antiguo, era anatema para Dios, quien prohibió esa práctica a los israelitas. Era un concepto inspirado por Satanás mismo, algo totalmente ajeno, impensable de la voluntad de Dios. Si nosotros, endurecidos por el pecado, seres caídos, lo encontramos aborrecible, imagínate lo que debió haber sido para Dios. No obstante, con el tiempo, el poder de la influencia y corrupción de la cultura de los pueblos vecinos paganos, que los hebreos aceptaron y cultivaron, hicieron que terminaran tan corrompidos y degradados que se atrevieron a realizar este horrendo rito. ¿Qué lección debe ser esto para nosotros acerca de cuán fácilmente podemos quedar enceguecidos por la cultura dominante que aceptamos o por las prácticas en que tomamos parte? Si estuviéramos conectados con Dios y en sintonía con su palabra como debemos, ni siquiera lo consideraríamos, sino que nos horrorizarían y nos alejaríamos. No cabe duda, la nación había caído en una profunda apostasía, no recibían el mensaje. Dios entonces usó a Jeremías para hacer un acto fuertemente simbólico que idealmente los ayudaría a despertarse ante el peligro que afrontaban. Jeremías debía ir otra vez a la casa del alfarero. Sin embargo, esta vez Dios quería asegurarse de que llevara consigo a un testigo para que viera exactamente lo que estaba por hacer. Los testigos eran los ancianos y los sacerdotes de Judá. Como líderes eran responsables por lo que ocurría en la nación, por lo que necesitaban recibir el mensaje que Jeremías había de darles mediante el poder de un acto simbólico. La puerta de los alfareros donde debía romper una vasija de barro, Jeremías no debía solo rajarlo, debía quebrarlo totalmente, volviéndolo totalmente inútil. Es difícil imaginarse cómo la gente no podía entender la advertencia. Por supuesto, comprender una advertencia y actuar en armonía con ella son dos cosas muy diferentes. Lo más aterrador es lo irreversible de tal acto. ¿Quién puede reparar un jarrón quebrado en pedazos? Aunque Dios le diera a la nación esperanza para el futuro, a menos que cambiaran, los habitantes de ese momento en Judá estaban sentenciados, ellos y sus hijos. A pesar de lo doloroso que resulta algunas veces por nuestro error arruinar una posesión muy costosa y nos duele mucho perderla, ¿qué sería más lamentable que hacer lo mismo con nuestra salud o nuestra propia vida desperdiciada? Y pensando que pudimos evitarlo si no hubiésemos perseverado en nuestra necedad y obstinación, yendo en contra de la razón y de las voces que nos previnieron. Al final, nada podrá aliviar tal dolor y tristemente recibir la condenación divina. Cuán cuidadosos debemos ser para que esto no nos ocurra a nosotros. Leemos en el capítulo 13 del 1 al 11 el símbolo del cinturón de lino. En este acto simbólico, a fin de comprender mejor el mensaje, Dios hizo que Jeremías lo recorriera 4 veces. Eran algo así como 4 días de camino entre el río Éufrates y Jerusalén. La distancia larga lo ayudaba a mostrar cuán lejos serían llevados los hijos de Israel. El cinturón simbolizaba Jerusalén, con el templo puro y sin mancha en ocasión del llamado. El hombre que estaba vistiendo el cinturón es Dios mismo. Esto muestra, entre otras cosas, cuán estrechamente Dios estaba vinculado con su pueblo. El cinturón hecho de lino era el mismo material de las vestimentas sacerdotales, porque Judá había de ser una nación sacerdotal. Así como el cinturón se había arruinado, el orgullo de la nación también se iba a estropear. Como un cinturón se aferra a la cintura de una persona, el pueblo estuvo una vez aferrado a Dios y fue la fuente de alabanza y gloria para él, pero se arruinó por el contacto con las culturas paganas vecinas. ¿De qué nos puede prevenir también a nosotros hoy esta historia? Como seres humanos, estamos sencillamente muy limitados en lo que podemos saber y entender sobre un tema, mucho más acerca de todos los caminos de Dios.
La limitación del entendimiento humano se revela por lo que se ha llamado el problema de la autorreferencia. Considera esta oración: el barbero de Sevilla afeita a todo aquel que no se afeita a sí mismo. ¿Se afeita a sí mismo el barbero de Sevilla? Aunque al final termina en una paradoja sin solución que revela los límites del raciocinio humano, porque él mismo, el barbero, es parte del conjunto de seres a los que se está refiriendo. De este modo, si la razón se enreda en algo tan irrelevante como ¿quién afeita al barbero de Sevilla?, cuánto más en algo tan profundo como la naturaleza y la extensión del trato de Dios con el mundo. Lo que sí tenemos seguro es la cruz, que nos da razón abundante para confiar en Él y en su amor, aun cuando lo que sucede en su mundo no tenga ningún sentido para nosotros. Todos pertenecemos a un mundo de seres pecadores y nadie puede justificarse a sí mismo. Antes bien, somos justificados solo por la gracia inmerecida de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo esto bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es un misterio que no puede explicarse y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos. Ahora sí, ante las verdades que sí están claramente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Lo que debe quedar bien claro es que todos los que venimos a nacer en este mundo, lo aceptemos o no, nos encontramos en un fuego cruzado de la guerra entre el bien y el mal, y que aunque no elegimos venir a nacer, otro misterio, lo que sí podemos saber es que por nuestro propio bien, Dios ahora ya nos ha revelado su plan para nuestra vida, para asegurarnos al final ser de los vencedores. Pero el que no quiera debe saber que por su propia voluntad y a sabiendas selló su propia suerte de perdición. Nadie puede vivir en esta tierra en una línea neutral, simplemente no existe. Ya lo dijo nuestro Señor Jesús: el que conmigo no es, contra mí es. Por eso, hoy es un nuevo día de oportunidad para acercarnos a Jesucristo y pedir entendimiento para discernir su plan para nuestra vida, pero también fuerza y su poder para creer y obedecer sus direcciones en el camino de la vida, y que nos salvarán de caer hacia el precipicio de la desobediencia, donde nos espera una muerte segura. Hoy quiero desearte que disfrutes lo mejor de esta vida por el amor a Dios y en su compañía. Que el Señor te bendiga. Cristo Jesús, quiero a tu nombre cantar. Oh Cristo Jesús, eres más que un amigo especial. Veo en ti que eres de origen celestial. ¿En quién más podría confiar? Me diste mucho más que amistad, y por ti aprendí al Padre eterno a amar. Oh Cristo, eres más que especial, eres divina amistad para mí. Mi Dios, tú eres, sabes quién yo soy, me guías siempre por donde yo voy. Conoces todo de mí, por tu amor yo te quise seguir, caminar contigo desde aquí. Aprendí mi corazón por ti abrir. Este mundo acabará, me llevarás a la eternidad, en ese nuevo y célico hogar. Nunca más tú y yo nos dejaremos de mirar. Cristo Jesús,
la amistad que nos quieres tú brindar. Oh Cristo Jesús, con nada la podemos igualar. Eres tan fiel, nadie tiene por qué de ti dudar. Tu gran amor nos cubrió, a todos nos quieres abrazar. Por tu muerte en la cruz nos pudiste salvar. Oh Cristo, eres más que especial, eres divina amistad para mí. Mi Dios, tú eres, sabes quién yo soy, me guías siempre por donde yo voy. Conoces todo de mí, por tu amor yo te quise seguir, caminar contigo desde aquí. Aprendí mi corazón por ti abrir. Este mundo acabará, me llevarás a la eternidad, en ese nuevo y célico hogar. Nunca más tú y yo